Nos ponemos de pie, damos inicio a la liturgia. Alianza, en donde Dios la ley, gracia, Sagrado Corazón, oh víctima de amor, en ti confío, en ti confío. Si Él amó primero y dio en la cruz su vida al mundo entero, Sagrado Corazón, oh víctima de amor, en ti confío, en ti confío. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Nos disponemos a participar de esta liturgia de liberación, reconociendo que somos pecadores, pidiendo humildemente perdón. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Invocamos a la Santísima Virgen, a los ángeles, a los santos. Vamos a responder: ruega por nosotros. Santa María, Madre de Dios. San Miguel Arcángel. San Gabriel Arcángel. San Rafael Arcángel. Nuestros ángeles custodios, todos los santos ángeles de Dios, San Elías, San Juan Bautista, San José, todos los santos patriarcas y profetas, santos Pedro y Pablo, San Andrés, santos Juan y Santiago, todos los santos apóstoles y evangelistas, Santa María Magdalena, todos los santos discípulos del Señor, San Esteban, San Lorenzo, San Jorge, santas perpetua y felicitas, todos los santos mártires, San Gregorio, San Ambrosio, San Jerónimo, San Agustín, San Martín, San Antonio, San Benito, San Bernardo, Santos Francisco y Domingo, San Ignacio de Loyola y San Francisco Javier, San Juan María Vianney, Santa Catalina de Siena, Santa Teresa de Ávila, San Juan de la Cruz, Santa Margarita María de Alacoque, San Luis María Griñón de Montfort, Santa Teresita del Niño Dios, Santa Gema Galgani,
San Juan Eudes, Santa María de Jesús crucificado, San Pío de Pietrelcina, Santa Faustina, Santos Francisco y Jacinta de Fátima, Santa Teresa de Calcuta, San Juan Pablo II, San Juan Diego, San Diego de Alcalá, Beato Padre Francisco Palau, todos los santos y santas de Dios, imploramos la misericordia, la liberación, vamos a decir, líbranos, Señor. Muéstrate propicio, líbranos, Señor, de todo mal, de todo pecado, de las insidias del diablo, de la muerte eterna, por tu nacimiento, por tu santa infancia, por tu santo ayuno, por tu cruz y tu pasión, por tu muerte y sepultura, por tu santa resurrección, por tu admirable ascensión, por el envío del Espíritu Santo. Decimos, ten misericordia de nosotros. Cristo, Hijo de Dios vivo, que por nosotros fuiste tentado por el diablo, que liberaste a los vejados de los espíritus inmundos, que diste a tus discípulos el poder sobre los demonios, que te sientas a la derecha del Padre intercediendo por nosotros, que vendrás a juzgar a vivos y muertos. Te rogamos, óyenos. Nosotros, pecadores, por nosotros que somos débiles, para que seas indulgente con nosotros, para que te dignes confortarnos y conservarnos en tu santo servicio, para que nuestros pensamientos estén puestos en el deseo del cielo, para que tu Iglesia te pueda servir con seguridad y libertad, para que te dignes conceder a los pueblos la verdadera paz y concordia, para que te dignes escucharnos. Cristo, óyenos. Cristo, escúchanos. Oremos. Espíritu Santo, Creador, muéstrate propicio a tu Iglesia católica, fortalécela y confírmala con tu celestial fuerza contra los ataques de los enemigos. Renueva por tu amor y tu gracia el espíritu de tus siervos, a los que ungiste, para que contigo glorifiquen al Padre y a su Hijo unigénito, Jesucristo nuestro Señor. Tomen asiento. De la primera carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses. Hermanos, por lo que se refiere al tiempo y a las circunstancias de la venida del Señor, no necesitan que les escribamos nada, puesto que ustedes saben perfectamente que el día del Señor llegará como un ladrón en la noche, cuando la gente esté diciendo, ¿qué paz y qué seguridad tenemos? De repente vendrá sobre ellos la catástrofe, como de repente le vienen a la mujer encinta los dolores de parto y no podrán escapar. Pero a ustedes, hermanos, ese día no los tomará por sorpresa como un ladrón, porque ustedes no viven en las tinieblas, sino que son hijos de la luz y del día, no de la noche y las tinieblas.
Por lo tanto, no vivamos dormidos como los malos, antes bien, mantengámonos despiertos y vivamos sobriamente. Palabra de Dios. Dichoso el que teme al Señor. Dichoso el que teme al Señor y sigue sus caminos, comerá del fruto de su trabajo, será dichoso, le irá bien. Dichoso el que teme al Señor. Su mujer como vid fecunda en medio de su casa, sus hijos como renuevos de olivo alrededor de su mesa. Dichoso el que teme al Señor. Esta es la bendición del hombre que teme al Señor. Que el Señor te bendiga desde Sión, que veas la prosperidad de Jerusalén todos los días de tu vida. Dichoso el que teme al Señor. Aleluya. Aleluya, aleluya. Permanezcan en mí, yo en ustedes, dice el Señor. El que permanece en mí da fruto abundante. Aleluya, aleluya. Aleluya. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos esta parábola. El reino de los cielos se parece también a un hombre que iba a salir de viaje a tierras lejanas. Llamó a sus servidores de confianza y les encargó sus bienes. A uno le dio 5 millones, a otro 2 y a un tercero 1, según la capacidad de cada uno, y luego se fue. El que recibió 5 millones fue enseguida a negociar con ellos y ganó otros 5. El que recibió 2 hizo lo mismo y ganó otros 2. En cambio, el que recibió 1 millón hizo un hoyo en la tierra y allí escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo, regresó aquel hombre y llamó a cuentas a sus servidores. Se acercó el que había recibido 5 millones y le presentó otros 5, diciendo: Señor, 5 millones me dejaste, aquí tienes otros 5, que con ellos he ganado. Su señor le dijo: Te felicito, siervo bueno y fiel, puesto que has sido fiel en cosas de poco valor, te confiaré cosas de mucho valor. Entra a tomar parte en la alegría de tu señor. Se acercó luego el que había recibido 2 millones y le dijo: Señor, 2 millones me dejaste, aquí tienes otros 2 que con ellos he ganado. Su señor le dijo: Te felicito, siervo bueno y fiel, puesto que has sido fiel en cosas de poco valor, te confiaré cosas de mucho valor. Entra a tomar parte
en la alegría de tu Señor. Finalmente se acercó el que había recibido 1.000.000 y le dijo: Señor, yo sabía que eres un hombre duro, que quieres cosechar lo que no has plantado y recoger lo que no has sembrado. Por eso tuve miedo y fui a esconder tu 1.000.000 bajo tierra. Aquí tienes lo tuyo. El Señor le respondió: siervo malo y perezoso. ¿Sabías que cosecho lo que no he plantado y recojo lo que no he sembrado? ¿Por qué entonces no pusiste mi dinero en el banco para que a mi regreso lo recibiera yo con intereses? Quítenle el 1.000.000 y dénselo al que tiene 10, pues al que tiene se le dará y le sobrará, pero al que tiene poco se le quitará aún eso poco que tiene. Y a este hombre inútil échenlo fuera a las tinieblas. Allí será el llanto y la desesperación. Palabra del Señor. Tomen asiento. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Un 13 de noviembre, como hoy, viernes, en aquel entonces también viernes 13 de noviembre del año 2009, o sea, hace 11 años, dábamos comienzo a la liturgia de liberación. En aquel entonces, hacía poco que habíamos llegado con el Padre Ricardo y el Padre Carlos, nos habíamos asentado en Pich, en aquel pueblo, y un buen día tomamos la decisión de comenzar con estas oraciones. Lo veníamos haciendo en Argentina, yo en particular, en la parroquia San Francisco Solano, durante mucho tiempo, cada viernes, y veíamos que daba mucho fruto, ¿no? Y muchas personas se acercaban a esa liturgia y recibían las gracias. Y entonces aquí en Campeche, hace 11 años, comenzamos con esas oraciones con el permiso del señor obispo. De acuerdo a nuestro carisma, que es propiamente la liberación como instituto, ¿no? Tiene dos partes, la liberación y el crecimiento espiritual. Ayudar a las almas a liberarse del poder del maligno, incluyendo el pecado también, incluyendo el mundo que nos empuja para abajo, pero particularmente para librarnos del tentador, del demonio, que es el príncipe de este mundo y es el que actúa allí en nuestra carne desordenada. La liberación por un lado y el crecimiento espiritual, liberarse del mal para poder crecer y alcanzar el fin para el cual hemos sido creados. Dios quiere que seamos santos. Y tenemos enemigos que nos ponen trabas en ese largo camino espiritual hacia la patria del cielo. Enemigos que están bien adentro, aunque el demonio no esté adentro, tenemos un enemigo que es peor que el demonio, que es el pecado, nuestra carne desordenada. Tenemos que luchar seriamente con ese desorden interior, con ese pecado, que es herencia de nuestros primeros padres, Adán y Eva. Es el combate espiritual de cada día para levantarse cuando uno cae. Pero, además de eso, de ese enemigo está el mundo que nos arrastra para abajo, que tiene sus máximas, sus principios, que son anticristianos. El Señor nos llama a un camino que es cuesta arriba. El mundo nos empuja para abajo. El camino del Señor, el camino de los mandamientos es hacia arriba. El cielo está arriba. Es como subir una montaña. Hay que hacer un esfuerzo. Hay que luchar, hay que vencer el cansancio, los obstáculos. Hay que acertar en el camino. Y el demonio que existe, que actúa, especialmente a través de la tentación, va poniendo trabas. Él quiere que no lleguemos al cielo. Quiere que no lleguemos a la felicidad eterna, a aquel lugar que él perdió por soberbia, por envidia,
por orgullo, él perdió aquel lugar y el Señor nos llama a ocupar aquellos lugares. En su amor infinito, en su amor misericordioso, el Señor nos crea, nos rescata, nos llama, nos da las gracias que necesitamos para llegar al cielo. Entonces, especialmente la liturgia apunta a eso, a liberarnos del maligno y de todos los males. Comenzamos, decía, exactamente hace 11 años allí en Pitch y lo hemos continuado a lo largo de todos los viernes en estos 11 años, salvo el pequeño paréntesis con la pandemia que tuvimos que suspender algunas liturgias. Con autorización del señor obispo, en aquel entonces Monseñor Ramón, y actualmente con la autorización de Monseñor José Francisco, podemos realizar estas oraciones, que creemos que hacen mucho bien. Muchos de ustedes y muchas personas que han participado a lo largo del tiempo han dado testimonio del bien que les ha hecho. Decía que comenzamos allí en Pitch, luego nos trasladamos a Campeche, allá a la zona de IMI 1. Muchos de ustedes conocen y participaban de aquellas oraciones. Era un lugar prestado hasta que pudimos trasladarnos aquí a Guayamón. Y viernes tras viernes siguiendo con esta oración. Providencialmente, aquel día que elegimos un poco al azar, bueno, hay que comenzar. No, Señor, ¿está de acuerdo? Comenzamos. Providencialmente era el día, o es el día, de San Diego de Alcalá. Un franciscano, santo, muy humilde, pequeño, el más pequeño del monasterio y el más grande del convento de los franciscanos. Precisamente en un lugar en Pitch donde se celebra a San Diego. Es uno de los patronos, la cruz en primer lugar y San Diego de Alcalá. Los frutos de estas oraciones son muy grandes. Es la experiencia que tenemos aquí en Campeche y en Argentina antes de llegar aquí a México. Frutos a nivel personal. Muchas personas se han visto beneficiadas y libres. Algunas personas ni siquiera llegan al sacerdote para que les haga un discernimiento y si hace falta un exorcismo. Y con la liturgia de liberación se han liberado de molestias extraordinarias del maligno, sean pequeñas o grandes, y aquellos que sufren alguna posesión diabólica les ha ayudado enormemente. Algunos han perseverado durante años. Pero el beneficio no es solamente personal, sino que el beneficio también es comunitario. Se han beneficiado las familias y las comunidades y la iglesia entera. Es una oración litúrgica que tiene efectos hacia la iglesia universal. En primer lugar, la diócesis, ¿no? Y más allá, pidiéndole al Señor la liberación de la iglesia, de todas las acechanzas del maligno. Muchas personas, muchos de ustedes y los que han venido a lo largo del tiempo, no tenían ninguna molestia espiritual, ninguna vejación, ninguna posesión, ni nada, pero se daban cuenta de que eso repercutía en beneficio para otras personas. Rezar por aquellos que están molestados por el maligno y que ellos pueden participar con la oración, uniéndose a la oración litúrgica. Le llamamos liturgia de liberación. Algunos continúan diciendo que es una misa, ¿no? Medio mecánicamente dice, la misa de liberación no es misa, es otra liturgia. La misa es la liturgia con mayúscula. No hay nada más perfecto, más grande, en que podamos vivir, participar, realizar como sacerdote, que la Santa Misa.
Allí se renueva el sacrificio de Cristo. Se hace presente el mismo Cristo, renovando su entrega, su sacrificio, el de la cruz. Se hace presente la sangre y el cuerpo y todo Cristo, que renueva su sacrificio y se da en alimento. No hay nada más grande que la misa, incluso para conseguir la liberación. ¿Dónde fue vencido el diablo? ¿Dónde fue vencido el pecado? La sangre de Cristo es la que perdona el pecado. La cruz de Cristo es la que vence al diablo. Y allí fue vencida la misma muerte. El demonio tiene poder sobre nosotros por la muerte, pues en la cruz fue vencido el demonio. Se nos perdonan los pecados, ha sido derrotado el maligno y es vencida la muerte, porque Cristo resucita. Se interna en la región de la muerte, porque muere, y resucita, llevando los cautivos que fueron rescatados con su sangre. Entonces, la misa es renovar el sacrificio de la cruz, de una manera incruenta, sin derramamiento de sangre, pero realmente se hace presente Jesucristo renovando su misterio salvífico. Nunca podríamos comprender del todo el valor de una misa. Si tuviéramos que elegir entre la misa y la liturgia, pues no duden, vayan a misa, está por encima. Pero ¿por qué la liturgia tiene un valor particular? ¿Por qué muchas personas se ven atraídas por la liturgia y reciben gracias muy grandes? Porque tiene un fin particular y es vencer al diablo, liberarnos, alcanzar esa gracia de la liberación. La misa tiene otros fines. La mayor gloria de Dios, renovar el santo sacrificio. Es cierto que allí fue vencido el demonio, pero especialmente en la liturgia se apunta especialmente a ese aspecto de liberación. E incluye el poder que el Señor le ha concedido a la Iglesia, al sacerdote, de expulsar al demonio. No solo de pedirle a Dios, eso lo puede hacer cualquiera. Cualquier persona, cualquier bautizado, Señor, líbrame. Líbrame del maligno. Lo que decimos al final del Padre Nuestro. Sed líbranos a malo, líbranos del malo. O del mal traducimos, pero es el malo, que es el diablo. Eso es una liberación, es pedir la liberación. En la liturgia de liberación, además de pedirle a Dios comunitariamente y litúrgicamente, el sacerdote expulsa al diablo, con ese poder que se le ha confiado. No por ser un sacerdote bueno ni santo, ojalá que lo fuera, simplemente porque el Señor me ha concedido ese poder. Y la Iglesia, a través del obispo, me autoriza a exorcizar. Y el diablo, por más que yo sea un pobre pecador, el diablo tiene que obedecer. Eso es una gracia particular que se nos confía. Le llamamos liturgia de liberación, porque realmente es una liturgia. No cualquier oración es liturgia. Si nos reunimos a rezar el Santo Rosario, o incluso alguna oración de liberación, comunitariamente puede ser, no necesariamente es una liturgia aprobada por la Iglesia. Puede ser muy valiosa. Esto es una liturgia porque son oraciones contenidas en libros litúrgicos. El libro es el ritual de exorcismos de la Iglesia Católica. Se titula Ritual Romano de Exorcismos y otras súplicas. Esta es versión española. Aquí en México todavía no se ha publicado el ritual de exorcismos. El idioma original es el latín, ¿no? En la Iglesia Universal, cada país, cada conferencia episcopal debe traducir y adaptar esas oraciones al territorio. Pues aquí en México no hay todavía un ritual
usamos en este caso el español, que es prácticamente el mismo, ¿no? El que algún día se va a publicar con la gracia de Dios aquí en México. Contiene este libro los exorcismos individuales que el sacerdote exorcista realiza sobre personas que están poseídas por el demonio, de manera personal. Después de un discernimiento, el sacerdote confirma o ve que hay una posesión diabólica, pues estas oraciones se hacen sobre esa persona en vistas a la liberación. Hay varios exorcismos, varias oraciones de súplica y de poder, es decir, vete de aquí en el nombre de Cristo, yo te lo ordeno. Con ese poder que el Señor nos ha concedido. Así como el sacerdote tiene el poder de consagrar, y dice, ¿no?, consagrar el pan y el vino, esto es mi cuerpo, esta es mi sangre, o yo te absuelvo. ¿Quién es el que perdona ahí? ¿Yo? Jorge, no. Perdona Cristo, pero con el poder que se me concede, que Cristo concede al sacerdote. En ese momento desaparece el sacerdote, fulano o mengano, y es Cristo el que perdona. Con ese mismo poder que está contenido en el orden sagrado, la Iglesia autoriza a un sacerdote a decir, vete, Satanás, de aquí, de esta persona, de la Iglesia, de esta comunidad. Y el demonio tiene que obedecer. Pues el ritual contiene esas oraciones y al final hay un apéndice. El apéndice 1, hay varios apéndices. El primero tiene que ver con esta liturgia de liberación. Se titula Súplicas y exorcismos que pueden usarse en circunstancias particulares de la Iglesia. La rúbrica, o la nota o la rúbrica número 1 de estas oraciones dice lo siguiente, se las voy a leer. Muy breve. La presencia del diablo y de otros demonios no solo aparece y existe en la tentación o posesión de personas. Distingue. Una cosa es la tentación. Eso, nadie está libre de la tentación diabólica. Algunas personas vienen y dicen, bueno, el Padre ya me rezó, yo no tengo nada, estoy libre, puedo seguir tranquilo. Pues el diablo no te va a dejar tranquilo, te tienta, es el tentador, te empuja al pecado. Hasta parece que es mejor sufrir alguna cosa así media llamativa para decir, uy, tengo que hacer las cosas bien, esto me hace sufrir. La tentación puede ser peor. No tengo nada, vivo tranquilo, pareciera, pero el demonio me tienta y yo tontamente, ignorantemente, me dejo llevar por la tentación y peco. Y vivo en el pecado. Y si muero así, me voy al infierno, ¿no? Así que no hace falta sufrir alguna cosa mayor para irse al infierno, basta el pecado. Entonces dice la nota, existe la tentación o la posesión de personas, que son dos cosas distintas. Algunas personas sufren eso terrible, que es una posesión diabólica, que el diablo o los demonios pueden actuar en la persona, incluso perdiendo la conciencia. El diablo mueve a la persona, más allá de tentaciones o de obsesiones, ideas fijas, más allá de tormentos físicos, hay una verdadera posesión, es decir, que el demonio puede mover en ciertos momentos, a veces solo en las oraciones de los exorcismos, o en otros momentos también, donde el demonio puede actuar. Es un sufrimiento muy difícil, ¿no?, de padecer. Pero muchas personas, en general, les hace un bien enorme, porque se encuentran tan mal, tan atacados, que se aferran a Dios de una manera única y se convierten de verdad y hacen un bien enorme a la Iglesia universal. Hay santos que han estado poseídos, que Dios permitió una posesión temporal o durante muchos años,
y algunos hasta la muerte, para el bien de la Iglesia. Es combatir al demonio como que en un campo de batalla. Son personas como víctimas que, si viven bien esa posesión, se santifican y ayudan a muchas otras personas. Vuelvo a la nota. ¿Me van siguiendo? Dice, la presencia del diablo y de otros demonios no solo aparece y existe en la tentación o posesión de personas, sino también en los lugares y objetos en los que de alguna manera puede penetrar por su acción. Además de la tentación, además de la posesión diabólica, el demonio puede actuar en lugares y objetos. Por eso muchas personas quieren llevarse su aceite, su sal, para rociar en su casa porque sienten que hay alguna presencia allí. Y los objetos pueden ser exorcizados para quitárselos al demonio. Que el demonio no pueda actuar a través de esos objetos o de esos lugares. Ya no es una posesión, ya no es una tentación, es una acción en lugares concretos. Aquí en este lugar está cargado, dicen algunas personas, se sienten malas vibras, dicen otros, términos que no son muy propios, pero expresan eso, una acción del demonio en algunos lugares o en algunos objetos. Y la nota dice también que la presencia del demonio se manifiesta en las varias formas de oposición y persecución contra la Iglesia. El demonio pone trabas a la Iglesia para que no pueda cumplir con su misión. Obispos, sacerdotes, parroquias, etcétera, se ven con dificultades para avanzar. Y persecuciones. Ciertamente que el demonio promueve persecuciones a la Iglesia. Eso es evidente. A través de los medios de comunicación, ataques terribles al Papa, a los obispos, a la Iglesia, a los católicos en general, persecuciones más cruentas o muy sutiles, difamando, calumniando o usando cosas verdaderas. Somos pecadores, los miembros de la Iglesia, y lamentablemente hay sacerdotes que cometen pecados muy graves. Pues perfecto para el demonio. Esto lo tengo que agarrar y publicar. A veces son calumnias, son mentiras, pero a veces son cosas verdaderas. Lamentablemente, tristemente, ojalá que eso sea pronto purificado, ¿no? Dios quiere purificar ciertamente a su Iglesia. Porque tenemos que estar en la luz o en las tinieblas. No hay penumbras. Como decía en la primera lectura de hoy, de San Pablo, somos hijos de la luz, tenemos que caminar en la luz, luchar seriamente contra las tinieblas, si no, no nos vamos a liberar nunca, porque el príncipe de las tinieblas es el demonio. Si vivimos en tinieblas por el pecado, pertenecemos a él, aunque no estemos ni poseídos, ni nada, y aunque vengamos a miles de liturgias, salir de las tinieblas y vivir en la luz. Eso no es tan sencillo, es una lucha de todos los días. Pues entonces, vuelvo a la nota. Dice, el diablo se manifiesta no solo en tentación, posesión, sino también en otros campos, especialmente en la oposición y persecución a la Iglesia. Y dice, si el obispo diocesano, en particulares circunstancias, juzga oportuno convocar asambleas de fieles para orar bajo la guía y moderación de un sacerdote, pueden emplearse algunos de los elementos que siguen. Es como una introducción a lo que presenta, que llamamos liturgia de liberación. Es una liturgia, un libro litúrgico. El fin es la liberación, por eso le llamamos así, para no expresar súplicas y exorcismos que pueden usarse en circunstancias particulares de la Iglesia.
¿Cuáles son esas circunstancias particulares de la Iglesia? Ataques, persecuciones, oposición a la Iglesia y demás influencias que sufren personas, objetos, lugares. Y entonces se presentan estas oraciones, que son las que hacemos en la liturgia, con alguna pequeña variante. El saludo inicial, hacemos un acto de arrepentimiento, eso es algo muy, muy importante, porque, repito, hay que salir de las tinieblas, hay que arrepentirse del pecado y tener el propósito de salir de ahí por medio de una buena confesión, si se puede. Después invocamos a los santos, a los ángeles, a los más importantes de la historia. Le pedimos al Espíritu Santo que bendiga a la Iglesia, que la fortalezca, que la confirme en su misión, que la libre del espíritu maligno. Luego una pequeña liturgia de la palabra, que es lo que acabamos de hacer, con un pequeño sermón. Dice breve homilía, y yo me estoy extendiendo, pero bueno, escuchan con paciencia y espero que con fruto. Luego se pueden hacer la renovación de las promesas bautismales, que es lo que solemos hacer después de la prédica. Y eso es muy importante porque decir, bueno, yo renuncio al mal, al demonio, a sus obras y al pecado. Renuncio de verdad. Y soy cristiano, reafirmo mi fe, creo en Jesucristo, en la Iglesia, en el Padre. Eso es muy importante para vencer al diablo. Renovar una y otra vez, renuncio a esto. Porque somos como cómplices del diablo por nuestros actos. Con nuestra falta de fe es como estamos muy débiles. Por nuestros pecados, por nuestras dudas, incluso somos cómplices del enemigo. Le permitimos actuar en nuestra vida. Tenemos que decir, bueno, yo no soy de las tinieblas. Aunque soy débil, soy un pecador, caigo, cada rato me tengo que levantar, pero quiero renunciar a eso de verdad. Y hago un acto de fe. Quiero vivir en la luz de la fe. Después invocamos al Padre, ¿no? Rezando el Padre Nuestro. Y luego viene propiamente el exorcismo, que son oraciones tomadas del exorcismo de León XIII, del Papa León XIII, que tiene como dos partes. Una es deprecativa, pedirle a Dios. El que libera es Dios. Señor, líbrame. Y se lo pedimos especialmente a San Miguel Arcángel, que es el que combatió en el cielo contra el demonio, ¿no? Con el demonio, y lo venció. Se lo pedimos a través de él, le pedimos a Dios que tenga misericordia de sus hijos. Ahí todos nos unimos en esa oración de súplica. Aunque no hubiera exorcismo, propiamente expulsar al diablo, aunque no hubiera exorcistas, todos pueden alcanzar la liberación suplicándole a Dios. Tienen que confiar mucho en Dios. Si hay exorcistas, pues bueno, si pueden acceder, qué bueno. Pero si no, no hay que preocuparse. El Señor sabe las necesidades y bendice a sus hijos, en particular si se lo pedimos con fe. Pues en esta oración litúrgica ya no es una petición personal, ni siquiera comunitaria, sino una oración de la Iglesia. Y Dios no deja de escuchar la oración de la Iglesia. Así que el efecto es grande, universal. Y la segunda parte es propiamente un exorcismo, es decir, ordenarle al demonio que se retire. Es la parte que suelo hacer o solemos hacer en latín y a veces lo hacemos en español, contenidas allí en el exorcismo de León XIII. Vete, ¿no? Satanás, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, en el nombre de Jesucristo. Yo te lo ordeno. ¿Quién soy yo? Nadie, pero se me ha concedido ese poder. La Iglesia y el mismo Jesucristo ha depositado ese poder. Vete,
vete de la iglesia, vete de estos hijos tuyos. Perdón, vete de estos hijos de Dios, no del demonio, ¿no? Pues eso es la liturgia de liberación, con algunas pequeñas variantes, algunas oraciones que se agregan. Yo los invito a perseverar en la liturgia. El fin es particular hacia la liberación. El Santo Rosario, y ya termino, tiene un poder particular. La Virgen, junto a Jesús, ha vencido al diablo. Y la Virgen nos enseña en todas sus apariciones, en particular en las últimas y en particular en Fátima, el poder que tiene el rosario para alcanzar todas las gracias que necesitamos, para alcanzar la paz del mundo, dice en Fátima. El que nos ha robado la paz es el diablo. Pues usen el rosario, usen esa arma. Repito, aunque no hubiera exorcistas, aunque no hubiera liturgia de liberación, aunque estuvieran solos, recen el rosario todos los días, como puedan, poniendo buena voluntad, poniendo el corazón, aunque estén cansados, enfermos, distraídos, atacados, perturbados, aunque no den más, si ustedes rezan el rosario, ya vencieron. Y si el Señor permite que ese sufrimiento se prolongue, la victoria es mayor, los méritos son más grandes, se ganan méritos. Y a veces Dios permite que se prolongue para beneficiar a otros, que no saben lo que yo sé, que no pueden hacer lo que yo puedo hacer. Rezar y sufrir. Hay almas que se pierden porque no hay quien rece y se sacrifique por ellas, dijo la Virgen en Fátima. Pues qué mejor sufrimiento que sufrir esos ataques del diablo de mil formas. No digo qué mejor sufrimiento, sino que qué sufrimiento puede tener mucho valor eso. Y la oración, unida a eso, es la victoria, es nuestra santificación, es ayudar al prójimo, ayudar a la iglesia y hacer lo que tengo que hacer, aceptar la voluntad de Dios. Dios hace todo bien. Incluso Dios hace siempre todo bien. Lo que pasa es que no lo comprendemos. Menos metidos en el medio del combate o del sufrimiento, del dolor, sin comprender, pues ahí hay que confiar, hay que creer y la victoria es nuestra. La victoria es de Dios, es de la Santísima Virgen. Te suspiramos, gementes et flentes, in a lacrimarum valle. Ella ero advocata nostra, Dios tuo, misericordes tuos, a nos convertir. Ostende, oh clemens, oh pia, oh dulci Virgo María. Nos ponemos de pie, vamos a renovar las promesas del bautismo. Respondemos en primer lugar, sí renuncio. Renuncian a Satanás. Renuncian a todas sus obras. Renuncian a todas sus vanidades. ¿Renuncian al pecado para vivir en la libertad de los hijos de Dios? Sí creo.
¿Creen en Dios, Padre Omnipotente, Creador del cielo y de la tierra? ¿Creen en Jesucristo, Hijo único de Dios, Señor nuestro, nacido de María Virgen, que padeció y murió, que resucitó de entre los muertos y está sentado a la derecha del Padre? ¿Creen en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de la carne y en la vida eterna? Esta es nuestra fe, esta es la fe de la Iglesia, la que nos gloriamos de profesar en Jesucristo nuestro Señor. Amén. Le agradecemos al Señor estas oraciones a lo largo de 11 años. Le agradecemos todas las bendiciones que ha derramado. Vamos a pedir especialmente por aquellos que más lo necesitan, con la oración que el mismo Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. En el nombre de Jesucristo, Dios y Señor nuestro, por la intercesión de María, la Inmaculada Virgen Madre de Dios, de San Miguel Arcángel, de los santos apóstoles Pedro y Pablo, y de todos los santos, y apoyado en la sagrada autoridad del ministerio recibido de la Iglesia, me dispongo confiado a rechazar los ataques del engaño diabólico. Se levanta Dios y se dispersan sus enemigos, huyen de su presencia los que lo odian, como el humo se disipan ellos, como se derrite la cera ante el fuego, así perecen los impíos delante de Dios. Esta es la cruz del Señor, huyan sus enemigos. Venga, Señor, sobre nosotros tu misericordia. Señor, escucha nuestra oración. Oremos. Dios del cielo, Dios de la tierra, Dios de los ángeles, Dios de los arcángeles, Dios de los patriarcas, Dios de los profetas, Dios de los apóstoles, Dios de los mártires, Dios de los sacerdotes, Dios de las vírgenes, Dios de todos los santos y santas, oh Dios que tienes el poder de dar vida después de la muerte, descanso tras la fatiga, porque no existe otro Dios fuera de ti, ni puede haberlo si no eres tú, Creador de todo lo visible y lo invisible, cuyo reino no tendrá fin. Humildemente imploramos de tu divina majestad que nos libres con tu fuerza de toda atadura, engaño y maldad de los espíritus infernales y nos guardes incólumes por Jesucristo nuestro Señor. ¿Lo hago en latín o en español? En latín. Exorcizamus te omnis immunde spiritus, omnis satanica potestas, omnis incursio infernalis adversari, omnis legio, omnis congregatio et secta diabolica, in nomine et virtute Domini nostri Iesu Christi, radicare et fugare ad Dei ecclesia, ab animabus ad imaginem Dei conditis, ac precioso divini agni sanguine redemptis, non ultra audia serpens calidissime, decipere humanum genus, Dei ecclesiam persequi, ac Dei electos excutere et cribare sicut triticum. Imperativi Deus altissimus, qui in magna tua superbia te similem averiadu presumis, qui omnes homines vul salvus fieri, et ad agnisionem veritatis venire. Imperativi Deus Pater, imperativi Deus Filius, imperativi Deus Spiritus Sanctus,
imperativi Christus aeternum Dei verbum caro factum, qui pro salute generis nostri, tua invidia perditi, humiliavit semet ipsum factus obediens usque ad mortem, qui ecclesiam suam edificavit supra firmam Petram, et portas inferi adversus eam, nunquam esse prevalitura sedixin, cum ea ipse per mansurus omnibus diebus, usque ad consumationem seculi. Imperativis sacramentum crucis, omniumque Christiane fidei mysteriorum virtus, imperativi excelsa Dei genitrix Virgo Maria, que supervissimum caput tuum, a primo instante immaculate sue conceptionis in sua humilitate contribin, imperativi fides sanctorum apostolorum, Petri et Pauli ceterorumque apostolorum, imperativi martyrum sanguis, a pia sanctorum et sanctarum omnium intercessio. Ergo, Draco maledicte, et omnis legio diabolica, adiuramus te per Deum vivum, per Deum verum, per Deum sanctum, per Deum qui sic dilexit mundum, ut Filium suum unigenitum daret, ut omnis qui credit in eum non periat sed habiat vitam aeternam. Cessa decipere humanas creaturas, eisque eterne perditionis venenum propinare, desine ecclesia nocere, et eius libertati lacus inicere. Vade, Satana. Inventor et magister omnis fallaciae, hostis humanae salutis. Vade, Satana. Vade, Lucifer, Asmodeo, mala muerte. Y todos tus sequaces, da locum Christo in quoniculum venisti de operibus tuis, da locum ecclesiae, uni sancte catholice et apostolice, quam Christus ipsi acquisivi sanguine suo, humiliare su potenti manu Dei, contra mise et effuge, invocato a nobis sancto et terribili nomine Iesu, quem inferi tremunt cui virtutes celorum, et potestates et dominationes subiectes sunt, quem cherubim et seraphim, indefessis vocibus laudam dicentes, Sanctus, 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 Dominus Deus Sabaoth. Vamos a invocar a la Santísima Virgen. Los que pueden se ponen de rodillas. Si estamos bajo el manto de la Virgen, no hay nada que temer. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No desprecies las oraciones que te dirigimos en nuestras necesidades. Antes bien líbranos de todo peligro, oh Virgen gloriosa y bendita. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios. Nos consagramos a la Virgen y ponemos en su corazón inmaculado todas nuestras necesidades, nuestros seres queridos, todas aquellas personas que sufren, que nos han pedido oraciones, especialmente por aquellas que nadie reza. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Inmaculado Corazón de María. Invocamos a San Miguel Arcángel, que nos ayude en el combate espiritual. Príncipe gloriosísimo de la milicia celestial, San Miguel Arcángel, defiéndenos en el combate contra los principados y potestades, contra los que gobiernan estas tinieblas del mundo, contra las maldades espirituales en las alturas. Ven en auxilio de los hombres, a los que Dios hizo a su imagen y semejanza, y a los que compró a un altísimo precio de la tiranía del diablo. A ti te venera la Iglesia como custodio y patrono. A ti te entregó Dios las almas de los redimidos para asegurarles la felicidad eterna.
ruega al Dios de la paz para que aplaste a Satanás bajo nuestros pies, de modo que ya no pueda seguir más manteniendo cautivos a los hombres ni dañar a la Iglesia. Ofrece nuestras súplicas en la presencia del Altísimo, para que alcancemos prontamente las misericordias del Señor y para que sujetes al dragón, la antigua serpiente que es el diablo y Satanás, y habiéndolo atado lo arrojes al abismo, para que no engañe más a los hombres. Amén. Vamos a tener que hacer con la liturgia, hermano, unas hojitas, ¿verdad? Para que todas las personas puedan rezar aquellas oraciones que pueden hacer. Además hay distintas versiones, vamos a unificar para que todos... Porque yo acabo de rezar una versión vieja de antes, no sé si el Padre Ricardo reza la que contiene el libro. Vamos a tratar de hacer eso para embellecer y para darle más eficacia a la oración. Vamos a exorcizar y bendecir los sacramentales. ¿Tienen por allí o no? Agua, aceite y sal, imágenes, crucifijos, medallas, rosarios, escapularios. Que hay que utilizarlos bien, con fe, con devoción. Y rezando, ¿no? No es algo mágico. Y mucho menos para llevárselo a algún brujo, ¿no? Porque eso pasa mucho. Uno va a un curandero y el curandero te dice, tráeme sal bendita, exorcizada, vete a la iglesia y te lo van a dar. Eso es un pecado, ¿no? Y es hacer mal uso de un objeto bendito o exorcizado. Y el mal se les vuelve encima. Eso, podemos engañar al sacerdote o engañarnos a nosotros mismos, pero el diablo se las cobra. Hay que arrepentirse del mal uso también de los sacramentales. Nuestro auxilio está en el nombre del Señor, que hizo el cielo y la tierra. Exorcizo estos sacramentales en el nombre de Dios Padre Todopoderoso, de su Hijo nuestro Señor Jesucristo y del Espíritu Santo, que el poder del enemigo y toda acción diabólica sean expulsados de estos objetos, de todos estos sacramentales, y que por medio de ellos tus hijos, Señor, y sus hogares y actividades se vean libres de todo asalto de molestia espiritual por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos. Señor Dios omnipotente, dígnate bendecir estos sacramentales, que todos aquellos que los usen con recta intención, según tu santa voluntad, alcancen la salud del cuerpo y del alma, se vean libres de las acechanzas del enemigo y protegidos de todo mal por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Agua bendita para ustedes y para esos objetos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Antes y durante años siempre hacíamos el gesto de pasar a besar la cruz.
pues ahora con esto de la pandemia no se puede hacer. Pero eso lo pueden hacer ustedes personalmente, ¿no? Es muy importante ese gesto, como un acto de devoción, de veneración, de oración. El enemigo huye con la cruz, no solamente llevarla, tenerla, hasta dormir con la cruz, si hay molestias especialmente nocturnas, y besarla y vivirla, que eso tal vez sea lo más difícil, porque todos tenemos nuestra cruz que vivir, que soportar, que sobrellevar con paciencia. El Señor esté con ustedes. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Podemos ir en paz. Niña, más hermosa 1000 veces que el sol, que en gracia y dones se eleva sobre todas las hijas de Dios. Es aquella mujer cuya planta a la fiera serpiente humilló, quebrantando su altiva cabeza, que soberbia en el Edén levantó. ¿Quién es esa bellísima niña, más hermosa 1000 veces que el sol, que en gracia y dones se eleva sobre todas las hijas de Dios? Ave María Purísima,